En las primeras décadas del siglo XX, España era un hervidero de tensiones. El antiguo esplendor imperial daba paso a una nación fracturada por los conflictos sociales, la inestabilidad política y el fantasma del cambio que acechaba a las monarquías de toda Europa. En el centro de este huracán se encontraba el rey Alfonso XIII, un hombre que personificaba la tradición, pero cuyo destino estaba irremediablemente ligado a la modernidad y a sus peligrosas pasiones. Reinaba sobre un país que se debatía entre el pasado y el futuro, y cada uno de sus movimientos era observado por sus partidarios y enemigos. La corona, ya debilitada, no soportaría otro escándalo. Sin embargo, lo que pocos sabían era que el mayor peligro no provenía de los anarquistas o los republicanos, sino de un secreto guardado en el corazón del propio rey, una historia que el tiempo intentaría borrar. Esta es la narración sobre la amante oculta que casi destruyó la corona española, el secreto que la historia quiso borrar, una pasión abrumadora que floreció en las sombras del poder, amenazando no solo un matrimonio real, sino la propia estabilidad de un trono secular. Si te fascinan los secretos históricos que cambiaron el rumbo de las naciones, suscríbete al canal, porque el viaje de hoy revela las debilidades humanas que se esconden detrás de los títulos. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale me gusta al video si te gustó esta historia y cuéntanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora la escuchas. La historia oficial nos habla de reyes, batallas y tratados, pero rara vez ilumina los oscuros pasillos donde las emociones humanas realmente dictan el curso de los acontecimientos. Lejos de los salones dorados del Palacio Real de Madrid, en un mundo de cortinas de terciopelo, aplausos y arte, una mujer vivía su vida, ajena al hecho de que su camino estaba a punto de cruzarse con el del hombre más poderoso de 1900. España no era una noble ni una princesa extranjera, sino una artista cuyo talento la situaba en el centro de atención de una forma completamente diferente. Su ascenso en los escenarios de Madrid era notable, pero poco podía imaginar que su mayor papel lo desempeñaría lejos del público, en un drama real de consecuencias impredecibles, cuyo guión estaba siendo escrito por el propio destino y la voluntad de un rey. Su nombre era Carmen Ruiz Moragas. Nacida en Madrid, era la encarnación de la nueva mujer española, talentosa, decidida y con una presencia magnética que cautivaba al público. En los vibrantes teatros de la capital, Carmen no era solo una actriz más, era una estrella en ascenso, aclamada por su belleza clásica y sobre todo por su inteligencia y por una voz que modulaba a la perfección cada emoción. Navegaba con destreza por una sociedad madrileña que, aunque efervescente en su vida cultural, seguía siendo profundamente conservadora y estratificada. Para una mujer de 1900, su profesión, el respeto era una conquista diaria. Carmen construyó su carrera con seriedad, ganándose la admiración de la crítica y el público, proyectando una imagen de dignidad que la diferenciaba de muchas de sus contemporáneas en el competitivo y, a veces, mal visto mundo del teatro. Lejos de buscar la notoriedad a través de escándalos, su enfoque era el arte. Cada una de sus actuaciones era un estudio de dedicación, y su vida privada seguía siendo precisamente eso, privada. Comprendía las reglas no escritas de esa sociedad y sabía que su reputación era su bien más preciado. Un paso en falso podría destruir todo lo que había construido con tanto esfuerzo, una carrera sólida y un nombre respetado. El escenario era su refugio y su reino. Un lugar donde podía ser reina, heroína o villana, todo bajo el control de un guión. Sin embargo, la vida real estaba a punto de ofrecerle un papel para el que no había ensayo.
un papel que involucraría a un protagonista poderoso, cuyo interés no era solo por su arte, sino por la mujer detrás del personaje, despertando una fascinación peligrosa. Entre los muchos admiradores que ocupaban los palcos de terciopelo del teatro, había uno cuyos ojos tenían el poder de cambiar su destino para siempre, un espectador asiduo, cuya presencia siempre se notaba con reverencia y susurros. No era un simple aristócrata o un rico industrial, era el propio rey de España, Alfonso XIII, y su mirada fija en Carmen trascendía la simple admiración artística. Alfonso XIII era un hombre de contrastes. Criado para ser rey desde su nacimiento, poseía un profundo sentido del deber y un carisma innegable, pero también era conocido por su aprecio por los placeres de la vida. Era un asiduo frecuentador de teatros, eventos sociales y un notorio admirador de la belleza femenina, un rasgo que ya causaba incomodidad y sufrimiento dentro de los muros del Palacio Real. Aquella noche, sentado en su palco, el rey no solo vio a la actriz en el escenario, vio en Carmen Ruiz Moragas algo diferente. No era solo su belleza lo que le atraía, sino la fuerza, la inteligencia y la dignidad que proyectaba. Había una profundidad en su interpretación que sugería un alma compleja y fascinante, muy lejos de la frivolidad que solía encontrar en los círculos sociales que frecuentaba. El primer contacto no fue impulsivo, fue calculado, como correspondía a un monarca. Utilizando intermediarios, como era costumbre, el rey le hizo llegar a la actriz su aprecio y admiración. Un ramo de flores, una nota discreta, una invitación a un evento privado con un pretexto plausible. Eran los primeros movimientos de un juego de seducción que se desarrollaba bajo las rígidas normas de etiqueta y discreción de la corte. Carmen, por su parte, comprendía perfectamente la naturaleza de esa atención. Era una invitación peligrosa, una puerta a un mundo de lujo y poder, pero también de secretos y ruina. Aceptar el acercamiento del rey significaría entrar en un territorio donde las reglas las dictaba él y donde su reputación, tan celosamente guardada, estaría permanentemente en peligro. La vacilación inicial era una barrera de autoprotección. Sin embargo, la persistencia del rey y el carisma que exhibía en sus encuentros cuidadosamente orquestados comenzaron a romper sus defensas. La atracción era mutua e innegable. No se trataba solo del rey cortejando a una artista, sino del encuentro entre dos personalidades fuertes. Y así, lo que comenzó con una mirada de admiración desde la distancia, pronto se convirtió en conversaciones secretas, encuentros furtivos y el inicio de una correspondencia clandestina. La comunicación entre ellos se convirtió en la columna vertebral de su relación inicial. En una época sin las facilidades de la tecnología moderna, la palabra escrita tenía un peso y una intimidad únicos. Las cartas, entregadas por mensajeros de extrema confianza, se convirtieron en el refugio seguro para un romance que no podía existir a la luz del día. Se intercambiaban en secreto, lejos de las miradas curiosas de la corte y la prensa. En esa correspondencia no eran el rey y la actriz, sino simplemente Alfonso y Carmen. Él revelaba un lado que el público nunca veía: las presiones de la corona, la soledad del poder, sus frustraciones y anhelos. Ella, por su parte, compartía sus sueños artísticos, sus visiones del mundo y su aguda inteligencia, demostrando ser mucho más que un rostro bonito, admirado en el escenario. El intercambio de cartas construyó un puente de profunda intimidad emocional incluso antes de que la relación física se consolidara por completo. Era un cortejo intelectual, una danza de mentes y almas que se conectaban a un nivel que trascendía el estatus social de cada uno. Esa sólida base de afecto y admiración mutua sería crucial para que el romance sobreviviera a los inmensos desafíos que estaban por venir.
Los encuentros físicos eran raros y meticulosamente planeados. Tenían lugar en residencias discretas, lejos del palacio y de los teatros, en apartamentos alquilados específicamente para ese fin. Cada encuentro era una operación secreta en la que participaban unos pocos cómplices leales para garantizar que el escándalo que destruiría la imagen del rey y la vida de Carmen nunca saliera a la luz. El peligro constante añadía una capa de intensidad al romance. Pero mientras este amor florecía en la oscuridad, una figura vivía permanentemente bajo los focos de la realeza, sufriendo en silencio. En el Palacio Real, la reina Victoria Eugenia de Battenberg, nieta de la reina Victoria de Inglaterra, no era ajena a las ausencias y al distanciamiento de su marido. La existencia de Carmen, aunque no se confirmara oficialmente, era una sombra que se cernía sobre su matrimonio. Victoria Eugenia, conocida como Ena, llegó a España como una novia joven y esperanzada, pero su vida en la corte española estuvo marcada por tragedias y aislamiento desde el principio. El atentado anarquista el día de su boda fue un oscuro presagio. Además, era portadora del gen de la hemofilia, que afectó a sus hijos y creó una barrera de culpa y resentimiento en su relación con Alfonso. La reina vivía bajo una enorme presión. Era una extranjera en una corte que nunca la aceptó por completo, criticada por su reserva y por no haber dado a luz a un heredero varón perfectamente sano. Las infidelidades del rey no eran un secreto para ella. Eran una humillación pública y privada que soportaba con la dignidad gélida que su posición exigía, pero que la corroía por dentro. La relación de Alfonso con Carmen Ruiz Moragas era diferente a las demás. No se trataba de un caso pasajero, de una indiscreción momentánea. Era una relación profunda y duradera, una conexión emocional que el rey no tenía con su propia esposa. Para Ena, esto representaba la mayor de las traiciones, ya que lo que Carmen ofrecía a Alfonso no era solo un caso, sino un hogar emocional alternativo. Mientras Carmen representaba la pasión, el arte y la libertad, la reina Ena era el símbolo del deber, la continuidad dinástica y el sacrificio. Cumplía a la perfección con sus obligaciones reales, dedicándose a obras de caridad y a la crianza de sus hijos, manteniendo la fachada de un matrimonio real estable. Pero tras las puertas del palacio, la soledad y la tristeza eran sus compañeras constantes. Este triángulo amoroso era el más peligroso de los obstáculos. Por un lado, un amor prohibido que se fortalecía en la clandestinidad, lleno de vida y pasión. Por otro, un matrimonio real en ruinas, sostenido únicamente por las apariencias y la obligación dinástica. El precario equilibrio entre estos dos mundos estaba destinado a romperse, y las consecuencias se sentirían mucho más allá de las paredes del palacio. A pesar de los enormes riesgos y del dolor causado a la reina, la relación entre Alfonso y Carmen se profundizaba con cada encuentro secreto. Establecieron una rutina clandestina, un universo paralelo donde las presiones de la realeza y los juicios de la sociedad no podían alcanzarlos. En un discreto apartamento de Madrid, amueblado por Alfonso, construyeron un simulacro de vida doméstica, un refugio de la realidad. Allí, el rey se despojaba de su majestad. En Carmen encontraba no solo una amante, sino una confidente, una consejera y una amiga. Con ella podía discutir política, arte y sus preocupaciones más íntimas con una franqueza imposible en el ambiente formal y conspirativo de la corte. Esa conexión intelectual y emocional era el verdadero fundamento de la relación, lo que la hacía mucho más significativa que una simple aventura extramatrimonial. Carmen, por su parte, encontró en Alfonso a un hombre que la admiraba por su inteligencia y talento, no solo por su belleza.
Él apoyaba su carrera, asistía a sus obras de teatro de incógnito y se enorgullecía de sus logros. Para una mujer en su posición, contar con el respeto y el amor genuino de un hombre como él, aunque fuera en secreto, era una poderosa validación de su valor. Esta relación era un secreto a voces en los círculos más íntimos del poder, pero la discreción de ambos era notable. Carmen nunca utilizó su posición para obtener ventajas públicas o para lucirse. Continuó su carrera con la misma profesionalidad de siempre, manteniendo una fachada de normalidad que era esencial para la supervivencia del romance y, por extensión, para la estabilidad de la imagen del rey. Muchas gracias por escuchar. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Sin embargo, un secreto de tal magnitud que involucraba a figuras tan prominentes es como agua que se intenta contener en las manos ahuecadas. Por muy cuidadosos que fueran, pequeñas gotas comenzaron a filtrarse, formando susurros que resonaban en los salones de la alta sociedad madrileña y en los pasillos de las redacciones de los periódicos, esperando el momento adecuado para convertirse en una avalancha de escándalo. El Madrid de principios del siglo XX era una ciudad de secretos, donde la vida de la élite era un teatro de apariencias. La relación entre el rey y la famosa actriz se convirtió rápidamente en el comidillo, el chisme favorito de los círculos aristocráticos y artísticos. Aunque nadie se atrevía a hablar abiertamente, las miradas, las sonrisas maliciosas y las frases entrecortadas en cenas y recepciones dejaban claro que muchos lo sabían. La prensa, aunque sujeta a la censura del régimen, encontraba formas sutiles de aludir al caso. Notas enigmáticas en las columnas sociales hablaban de la protección especial que una cierta actriz recibía de las altas esferas, o mencionaban la presencia constante de una figura poderosa entre bastidores en un determinado teatro. Para el lector atento, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, alimentando la curiosidad pública. Para Carmen, esta atención no deseada era una fuente constante de ansiedad. Veía cómo su vida privada era diseccionada por extraños y sentía el peso del juicio de la sociedad. Algunas puertas se cerraban para ella, mientras que otras se abrían por motivos que ella despreciaba. Mantener su integridad artística y personal en medio de esta tormenta de rumores exigía una fuerza y un equilibrio extraordinarios. El rey Alfonso XIII, acostumbrado a que se escrutara su vida, subestimaba el poder corrosivo de la opinión pública. Creía que su posición lo situaba por encima del escándalo, pero el clima político en España estaba cambiando. Sus enemigos, los republicanos y otros grupos de la oposición, estaban ávidos de cualquier munición que pudieran utilizar para pintar a la monarquía como una institución decadente, inmoral y desconectada del pueblo. La novela clandestina dejaba de ser un asunto puramente personal. Se estaba convirtiendo lentamente en un arma política, una vulnerabilidad que podía explotarse para desestabilizar la corona. Lo que era un secreto de alcoba corría el riesgo de convertirse en un escándalo de Estado, y esa amenaza se haría aún más real y peligrosa con un acontecimiento que cambiaría sus vidas para siempre. La relación llegó a un punto sin retorno cuando Carmen descubrió que estaba embarazada. La noticia, que en circunstancias normales habría sido motivo de alegría, se convirtió en una crisis de proporciones inimaginables. Un hijo bastardo del rey era más que un escándalo. Era una amenaza dinástica, un secreto que, de revelarse, podría sacudir los cimientos de la monarquía española en un momento de extrema fragilidad. Todo el embarazo se mantuvo en el más absoluto secreto. Carmen se alejó gradualmente de los escenarios, utilizando la excusa de una enfermedad o la necesidad de descansar para justificar su ausencia.
Solo un pequeño círculo de personas, entre las que se encontraba el médico personal del rey, conocía la verdad. Cada día era una tensa cuenta atrás, una carrera para proteger al niño y el secreto de su nacimiento. En 1925 nació Leandro Alfonso. Su nacimiento no se anunció con salvas de cañón, como el de sus medio hermanos príncipes, sino en silencio, en una casa discreta, lejos de los ojos del mundo. Era un Borbón, con la sangre del rey corriendo por sus venas, pero su destino era vivir en la sombra, con su identidad real negada para proteger la institución que representaba su propio padre. Alfonso XIII, a pesar de la situación, asumió sus responsabilidades paternas en la clandestinidad. Proporcionó apoyo financiero y visitaba a Carmen y al bebé siempre que la seguridad lo permitía. Esos momentos eran la única expresión de una familia que no podía existir oficialmente. El rey se veía dividido entre la alegría de ser padre de nuevo y el miedo constante a ser descubierto. La existencia de Leandro solidificó el vínculo entre Alfonso y Carmen de manera irreversible. Ya no eran solo amantes, eran padres, cómplices en la custodia del mayor secreto de sus vidas. Esta nueva realidad impuso al rey una carga aún más pesada, obligándolo a equilibrar su vida pública como jefe de Estado y su vida secreta como jefe de una familia prohibida. El rey Alfonso XIII pasó a vivir una existencia dividida. Durante el día era el monarca que presidía los consejos de ministros, recibía a los embajadores y viajaba por el país tratando de contener la creciente agitación política. Era el esposo de la reina Ena y el padre del heredero al trono, el príncipe de Asturias. Representaba la estabilidad, la tradición y la continuidad de España. Por la noche, o en las escasas horas que robaba a su agenda oficial, se transformaba. Dejaba atrás la pompa y la solemnidad para convertirse simplemente en Alfonso, el amante de Carmen y el padre de Leandro. En esos momentos experimentaba una normalidad y un afecto genuino que el ambiente frío y ceremonial del palacio rara vez le ofrecía. Era un escape vital, pero también una fuente de conflicto interno. Este conflicto entre el deber y el deseo lo consumía. Por un lado, amaba a su familia secreta y sentía la responsabilidad de protegerla. Por otro, era plenamente consciente de que sus acciones ponían en peligro la institución que había jurado defender. Cada visita clandestina, cada carta intercambiada, era un acto de rebelión personal contra el destino que le había sido impuesto desde su nacimiento. Mientras se desarrollaba esta batalla interna, ¿qué crees que era más importante para el rey? ¿El amor o el deber? Comenta tu opinión aquí abajo. Nos encantará saber lo que piensas. Esta dualidad en su vida reflejaba la propia dualidad de España, una nación dividida entre el orden monárquico y el deseo de una nueva república, más libre y moderna. La tensión de esta doble vida se manifestaba en su reinado. Sus adversarios políticos percibían su distracción y utilizaban los rumores sobre su vida personal para socavar su autoridad. Decían que un rey que no era capaz de gobernar su propia casa no podía gobernar una nación. La amante oculta, antes un secreto personal, se convertía cada vez más en un símbolo de la decadencia de la corona a los ojos de muchos. Para Carmen Ruiz Moragas, la vida también se convirtió en un delicado acto de equilibrio. Ella no era una figura pasiva en esta historia, era una mujer con una carrera, una artista respetada que ahora veía cómo su identidad profesional se veía eclipsada por su papel como amante del rey. Su fama, antes, fruto exclusivo de su talento, ahora estaba irremediablemente contaminada por los rumores y la notoriedad de su relación real. Dale me gusta al video si te gustó esta historia y deja un comentario diciéndonos de dónde eres y a qué hora la escuchas. Se enfrentó al ostracismo de ciertos sectores de la sociedad que la veían como una destructora de hogares, una amenaza para la moralidad.
Al mismo tiempo, soportó la admiración hipócrita de otros, que la adulaban con la esperanza de obtener favores del rey. Carmen necesitó una fuerza inmensa para navegar por esas aguas traicioneras, manteniendo su dignidad y centrándose en su trabajo y en la crianza de su hijo. La maternidad secreta le impuso una carga adicional. Tuvo que criar a Leandro lejos de los focos, inventando historias para justificar la ausencia de un padre en su vida. Era una madre soltera a los ojos del mundo, pero una que guardaba un secreto de Estado. Cada decisión, desde la elección de la escuela hasta una simple visita al parque, estaba calculada para evitar preguntas indiscretas. A pesar de la protección financiera que le ofrecía Alfonso, Carmen insistió en mantener su independencia a través de su carrera en el teatro. El escenario era su santuario, el único lugar donde podía ser ella misma sin el peso del secreto. Seguir trabajando no era solo una necesidad económica, sino una afirmación de su identidad, una negativa a ser definida únicamente por su relación con el rey. Sin embargo, la presión era implacable. El miedo constante a la exposición, el aislamiento social y la complejidad de su situación comenzaron a pasar factura física y emocionalmente. Lo que antes era una historia de pasión y encanto, ahora se convertía también en una narrativa de sacrificio, soledad y el alto coste personal de amar a un hombre cuyo destino no le pertenecía. Mientras el drama personal de Alfonso y Carmen se desarrollaba en las sombras, España se sumía en una de sus crisis políticas más profundas. La inestabilidad parlamentaria y la agitación social llevaron al golpe de Estado del general Miguel Primo de Rivera en 1923, quien, con el consentimiento del rey, instauró una dictadura militar. Esta decisión cambiaría para siempre la percepción pública sobre Alfonso XIII. Inicialmente, la dictadura trajo consigo una apariencia de orden, pero a costa de la libertad. Al apoyar un régimen autoritario, el rey vinculó el destino de la monarquía al del dictador. Cuando la popularidad de Primo de Rivera comenzó a desmoronarse a finales de la década, arrastró consigo la credibilidad de la corona. Alfonso XIII dejó de ser visto como un árbitro neutral para convertirse en cómplice de un régimen opresor. En este clima de creciente descontento, los rumores sobre la vida privada del rey se convirtieron en un arma política poderosa. Los republicanos y otros opositores utilizaban la historia de la querida del rey para retratarlo como un monarca frívolo, más preocupado por sus aventuras amorosas que por los graves problemas del país. La imagen de un rey adúltero contrastaba brutalmente con las dificultades que enfrentaba el pueblo español. La existencia de Carmen y de su hijo secreto se explotaba como prueba de la decadencia moral de la monarquía. Se argumentaba que un sistema que permitía y encubría tal inmoralidad en su más alto nivel estaba podrido en su esencia y debía ser sustituido. Lo que era un secreto de alcoba se convirtió en un símbolo del fracaso de todo un régimen político. El amor de Alfonso por Carmen, que le servía de refugio personal, contribuía paradójicamente a la tormenta que amenazaba con arrasar su trono. Su historia no se desarrollaba en el vacío, sino que estaba entrelazada con las fuerzas históricas que empujaban a España hacia un cambio radical. Y en medio de esa turbulencia, un nuevo secreto complicaría aún más la ya insostenible situación. En 1929, 4 años después del nacimiento de Leandro, la historia se repitió. Carmen dio a luz a una segunda hija del rey, María Teresa. Si el nacimiento del primer hijo ya había sido una operación secreta y arriesgada, el del segundo fue aún más complicado. La situación política en España era mucho más volátil y la posición del rey cada vez más precaria.
El nacimiento de un segundo hijo fuera del matrimonio real intensificó todos los peligros. Ahora no era solo un hijo, sino toda una familia secreta la que había que ocultar. Esto consolidó el compromiso de Alfonso con Carmen de forma definitiva, pero también duplicó su vulnerabilidad. El secreto se hacía más pesado y más difícil de contener, con más vidas inocentes en juego. Para Carmen, criar a 2 hijos en esas circunstancias era un reto hercúleo. Se dedicaba a proporcionarles una infancia lo más normal posible, protegiéndolos de la verdad sobre su ascendencia y del estigma que ello conllevaría. Su hogar era un oasis de amor y normalidad, en marcado contraste con la tormenta que se avecinaba en el exterior. Alfonso XIII, por su parte, se veía aún más enredado en su doble vida. El amor por sus 2 hijos con Carmen era genuino y profundo, pero cada visita secreta era un riesgo calculado que podía tener consecuencias catastróficas. La existencia de Leandro y María Teresa era la prueba viviente de una vida que él deseaba, pero que su papel como rey le prohibía tener. Mientras la familia secreta crecía en las sombras, la familia oficial se desintegraba a la luz del día. La relación con la reina Ena era ahora puramente formal, una fachada mantenida por deber. La monarquía española, personificada por su rey, vivía una mentira a todos los niveles, públicamente, fingiendo una estabilidad política que no existía, y en privado, ocultando una realidad familiar que desafiaba todas las convenciones. El año 1930 marcó el principio del fin. La dictadura de Primo de Rivera, ya sin apoyo popular ni militar, se derrumbó y el general dimitió. Al intentar restaurar el orden constitucional anterior, Alfonso XIII descubrió que era demasiado tarde. El apoyo que había dado al régimen autoritario había alienado tanto a la izquierda como a la derecha, dejándolo políticamente aislado y sin aliados fiables. La crisis económica mundial de 1929 también afectó con fuerza a España, agravando el desempleo y la agitación social. El pueblo, cansado de años de inestabilidad y represión, clamaba por un cambio fundamental. La monarquía, antes vista como un pilar de estabilidad, pasó a ser identificada como la causa de los problemas del país. El sentimiento republicano crecía de forma arrolladora. En un intento desesperado por legitimar su poder, el rey convocó elecciones municipales en abril de 1931. La intención era tantear el terreno e iniciar una transición gradual hacia la normalidad. Sin embargo, las elecciones se convirtieron en un plebiscito no oficial sobre la propia monarquía. En las grandes ciudades, los partidos republicanos obtuvieron una victoria aplastante, una señal inequívoca del deseo popular. Para Alfonso y Carmen, este ocaso del reinado era también el ocaso de su mundo. La inminente caída del rey significaría no solo el fin de su poder, sino el fin de su vida tal y como la conocían. La perspectiva de una separación forzosa, quizás para siempre, se cernía sobre ellos. El futuro, antes incierto, ahora parecía sombrío y lleno de pérdidas. La nación contenía la respiración. La tensión en las calles de Madrid y Barcelona era palpable. El resultado de las elecciones dejó al rey ante una elección imposible: resistir, arriesgándose a una guerra civil, o aceptar el veredicto popular y marcharse. La decisión que tomaría en las siguientes horas no solo sellaría el destino de España, sino también el desenlace de su larga y secreta historia de amor. El 14 de abril de 1931, ante la victoria republicana y para evitar un derramamiento de sangre, Alfonso XIII tomó la dolorosa decisión de abandonar España. No abdicó formalmente, pero suspendió el ejercicio de su poder real y partió al exilio. Al anochecer, abandonó el Palacio Real de Madrid y emprendió un viaje que lo alejaría de su país, de su trono y de su familia.
La proclamación de la Segunda República Española se celebró con euforia en las calles. Para la mayoría, era el comienzo de una nueva era de esperanza y libertad. Pero para Carmen Ruiz Moragas, fue el día en que su mundo se derrumbó. El hombre al que amaba, el padre de sus hijos, era ahora un rey destronado, obligado a huir, dejándola atrás en un país que ahora era hostil a todo lo que él representaba. La separación fue abrupta y brutal. No hubo despedidas formales. La seguridad del rey y la rapidez de su partida eran primordiales. Carmen y sus hijos, Leandro y María Teresa, tuvieron que quedarse en Madrid. Su vínculo con el monarca exiliado los colocaba en una posición vulnerable bajo el nuevo régimen republicano. Eran el último y más peligroso secreto del antiguo rey. La vida de Alfonso en el exilio, primero en París y luego en Roma, fue de melancolía e impotencia. Seguía de lejos las noticias de una España cada vez más polarizada mientras lidiaba con su propia desintegración familiar. Su esposa, la reina Ena, pronto se separó de él y vivió el resto de sus días lejos de casi todos sus seres queridos, tanto de la familia oficial como de la secreta. Para Carmen, la partida de Alfonso significó el fin de una era. El apoyo, la protección y la presencia del hombre que había sido el centro de su vida durante tantos años habían desaparecido. Ahora se enfrentaba al futuro sola, con la inmensa responsabilidad de criar a dos niños cuya verdadera identidad era una carga peligrosa en un país que celebraba la caída de su padre. A pesar de estar separados por miles de kilómetros y por una barrera política insuperable, Alfonso y Carmen se negaron a dejar morir su amor. La correspondencia, que había sido el cuna de su relación, se convirtió ahora en el único hilo que los mantenía conectados. Las cartas que cruzaban Europa estaban cargadas de nostalgia, preocupación y un afecto que el exilio no podía borrar. Alfonso escribía sobre su vida solitaria, sus frustradas esperanzas de volver algún día a España y, sobre todo, sobre lo mucho que echaba de menos a sus hijos, Leandro y María Teresa. Le pedía a Carmen que le enviara fotos, que le contara sus progresos en la escuela, sus personalidades. Eran las migajas de una paternidad que le había sido arrebatada por el destino. Carmen, por su parte, relataba los retos de su nueva vida en la España republicana. Describía la dificultad de criar a sus hijos sola, el sutil estigma al que se enfrentaba y la constante preocupación por su seguridad. Sus cartas eran un testimonio de su resiliencia y de su amor inquebrantable, pero también dejaban traslucir la soledad y el peso de su responsabilidad. Esta etapa de su amor fue quizás la más trágica. La pasión de los encuentros secretos fue sustituida por el dolor de la ausencia. La complicidad en guardar un secreto dio paso a una lucha solitaria por ambas partes. Eran dos amantes condenados a vivir sus vidas por separado, conectados solo por los recuerdos y la tinta sobre el papel, una prueba de que el amor puede sobrevivir a la distancia. Mientras España se encaminaba hacia la tragedia de la guerra civil, las cartas seguían fluyendo, cada vez más espaciadas, a medida que la salud de Carmen comenzaba a deteriorarse. El romance que había desafiado a una corona se enfrentaba ahora a su enemigo final e implacable, el tiempo y la mortalidad. Su historia se acercaba a su último e inevitable acto. La vida en la España republicana fue dura para Carmen Ruiz Moragas. Aunque continuó su carrera en el teatro, el brillo de antes se había desvanecido. La alegría fue sustituida por una preocupación constante por el futuro de sus hijos en un país cada vez más dividido y violento. La ausencia de Alfonso dejó un vacío que ni siquiera el amor por sus hijos podía llenar por completo. Pocos años después del inicio del exilio del rey, a Carmen le diagnosticaron cáncer. La enfermedad
progresó rápidamente, minando la fuerza de la mujer que había enfrentado a la realeza y a la opinión pública con tanto coraje. Sus últimos años fueron una batalla silenciosa y dolorosa, librada lejos de los focos que un día la habían celebrado como una de las mejores actrices de su generación. Dedicó sus últimas energías a garantizar la seguridad y el bienestar de Leandro y María Teresa. Sabiendo que no estaría allí para protegerlos, utilizó los recursos que Alfonso aún le enviaba para asegurarles una educación y un futuro, aunque tuvieran que vivir sin conocer toda la verdad sobre su padre durante muchos años. Carmen Ruiz Moragas falleció en 1936, poco antes del inicio de la Guerra Civil Española, que sumiría al país en un baño de sangre. Su muerte fue discreta, anunciada como el fallecimiento de una actriz talentosa, pero la verdadera dimensión de su vida y su amor permaneció oculta. Con ella, parecía que el gran secreto de la monarquía quedaría enterrado para siempre. En el exilio, Alfonso XIII recibió la noticia de la muerte de Carmen con profunda consternación. Había perdido a la mujer que consideraba el gran amor de su vida, la madre de dos de sus hijos. Solo en Roma lamentó no solo su muerte, sino el final de un capítulo de su vida que, a pesar de todas las complicaciones, le había proporcionado su mayor felicidad. Durante décadas, la historia de Alfonso XIII y Carmen Ruiz Moragas permaneció como un susurro, una leyenda contada en los círculos íntimos de la historia española. Sus hijos, Leandro y María Teresa, fueron criados bajo el apellido Ruiz Moragas, conscientes de que había un misterio en torno a su padre, pero sin la confirmación oficial de su herencia real. El secreto que la historia quiso borrar parecía seguro. Sin embargo, la verdad tiene una forma de salir a la luz. Tras la muerte del dictador Francisco Franco y la restauración de la monarquía en España en la figura de Juan Carlos I, nieto de Alfonso XIII, el clima político cambió. España comenzó a enfrentarse a los fantasmas de su pasado y los secretos guardados durante mucho tiempo comenzaron a revelarse. Ya adulto, Leandro de Borbón Ruiz inició una larga y ardua batalla legal para que se reconociera su filiación. No buscaba títulos ni fortuna, sino la dignidad de que se confirmara su identidad. Provisto de cartas, fotografías y testimonios, llevó su caso a los tribunales españoles, obligando al país a enfrentarse a un capítulo inconveniente de la historia de su familia real. Finalmente, en 2003, la justicia española falló a su favor. Leandro fue reconocido oficialmente como hijo de Alfonso XIII, obteniendo el derecho a usar el apellido Borbón. La decisión fue un hito, ya que convirtió lo que antes era un rumor en un hecho histórico probado. El secreto de la amante oculta quedó, por fin, totalmente al descubierto. La revelación pública de la historia completa de Alfonso y Carmen ofreció una nueva perspectiva sobre el antiguo rey. No solo como un monarca defectuoso, sino como un hombre complejo, capaz de un amor profundo y duradero, aunque fuera de las convenciones. El secreto, una vez revelado, no destruyó la corona, sino que humanizó a la figura que había detrás de ella, mostrando sus pasiones y contradicciones. El legado del amor entre Alfonso XIII y Carmen Ruiz Moragas es complejo y multifacético. Superficialmente, podría verse como un romance que contribuyó a la caída de un rey, un escándalo que mancilló la reputación de una monarquía. Sin embargo, un análisis más profundo revela una historia sobre la colisión entre el deber público y el deseo personal, entre la institución y el individuo. Su historia no destruyó la corona española, que ya estaba en declive por razones políticas y sociales mucho más profundas. En cambio, expuso la humanidad y la vulnerabilidad que se escondía tras la impenetrable fachada de la realeza.
Demostró que los reyes, al igual que los hombres comunes, aman, sufren y toman decisiones guiadas por el corazón, incluso si eso lo pone todo en peligro. El tardío reconocimiento de Leandro de Borbón sirvió como un poderoso epílogo a esta narración. Demostró que por mucho que la historia oficial intente borrar o ignorar ciertas verdades, las historias humanas persisten. La lucha de un hijo por su nombre y su identidad sacó a la luz no solo un secreto familiar, sino la resistencia de un amor que sobrevivió al escándalo, al exilio y a la muerte. Hoy en día, la historia de Carmen, la talentosa actriz que conquistó el corazón de un rey, se recuerda no como la de una simple amante, sino como la de una mujer fuerte que vivió un amor extraordinario en circunstancias imposibles. Es una figura que desafía los juicios fáciles, representando la complejidad de las decisiones que tomamos por amor y la dignidad con la que afrontamos sus consecuencias. Al final, el amor clandestino de Alfonso y Carmen trascendió la política y el tiempo. Se convirtió en un testimonio duradero de la fuerza de las emociones humanas, capaces de florecer en los lugares más oscuros y de dejar una huella indeleble en el tapiz de la historia. Un secreto que, una vez revelado, nos enseña más sobre la naturaleza humana que cualquier crónica de batallas o reinados.